Bueno, en este video vamos a hacer el ejercicio 14, específicamente los puntos D y E, el test de White y el de Durbin-Watson, en R. Es un poco la idea de todo esto. Bueno, lo primero que hago, entro a R, borro mi ambiente de trabajo. Si tenía algo, fíjense que mi ambiente que está ahí a la derecha se va a borrar cuando seleccione el comando. Puedo instalar estos paquetes. ggplot2 es para graficar y demás. Yo ya lo instalé, así que no lo voy a hacer de nuevo. Y después hacer con los llamas con las librerías acá. Bueno, con este comando setwd abrís la carpeta en la cual se encuentra tu archivo. Con control shift h abrís las carpetas. Yo la tengo acá. Y después al objeto, voy a llamar un objeto al cual voy a denominar data. Y básicamente mi objeto va a ser mi tablita que tiene los datos. ¿Y cómo la abro? Bueno, le pongo readxlsx con el guión bajo. Con tab selecciono el archivo que está dentro de esta carpeta que yo puse previamente en setwd. Voy a seleccionar práctica 7 acá. Y cuando pongo coma, sheet igual a tabla 12 es porque yo logré entrar a mi carpeta, entrar a mi Excel y ahora específicamente a la tabla 14 que tengo acá, donde copié el PBI, variable que trata de explicar el consumo. Bueno, esta es una regresión simple. Tengo una sola variable que trata de explicar. Cuando corro todo esto y pongo view data, me aparece acá los datos que yo tenía en mi tabla, ¿no? Bueno, para arrancar el test arranquemos con el test de White. Vamos a arrancar con el test de White que está por acá. Paso 1 es estimar una nueva regresión con los residuos cuadrados como variable explicativa. IW va a ser mi de White. Bueno, yo ya se ve que arranqué con el Durbin-Watson antes y ya me salté un par de pasos. Así que arranquemos como arranqué con el Durbin-Watson para analizar la correlación serial. Bueno, Durbin-Watson. Para arrancar necesito los residuos. Por lo cual, a n voy a definirlo, necesito que n sea el número de filas que tengo. Bueno, le digo va a ser length, con la función length le digo contame la cantidad de filas que tengo, ¿de qué? De mi objeto data, específicamente la columna PBI. Así que estoy llamando a la columna PBI y esto va a tener 64, por lo cual cuando cargue nuestra n acá abajo, voy a tener seguramente 64 datos, como lo vemos acá o como lo vemos en el ambiente de trabajo por ahí al costado. Bueno, y mi vector y va a ser el consumo, así que lo voy a llamar como vector por si acaso. Y acá le voy a preguntar, ¿es mi vector? ¿Es y un vector? True significa que sí lo es. Luego, para mi matriz X necesito mi columna de unos, eso ya lo hicimos antes, con rep1n, donde n ya lo definí. Genero la columna de unos, repito el 1 n veces en un vector, y después en mi otra columna de mi matriz quiero la columna PBI, o sea mi única variable explicativa. Recuerden, pongo data porque a mi objeto lo definí como data, y con el simbolito llamo a la columna que yo quiero. Y le pregunto, ¿es X una matriz? Y si lo es, me va a tirar true. Acá con IX básicamente muestro mis dos matrices. X, fíjense que la columna de unos y al lado la columna de variables explicativas, y es mi vector de la variable a la cual quiero explicar. Bueno, y ahora arranco a calcular los coeficientes betas. Solve es inversa de la transpuesta de x, t de x es la transpuesta. La multiplicación de matrices se hace con estos simbolitos, con el simbolito de porcentaje, la estrella del porcentaje. Así que acá muestro yo mis betas. Y después obtengo por mínimos cuadrados, encontré mis estimadores de betas y con esto encuentro mi estimado. Voy a multiplicar x, mi matriz x por mi columna de betas. Noten que mi matriz x justamente es una matriz de 64 filas y 2 columnas. Y mi matriz de betas es una matriz de 2 filas, una columna. Así que me va a terminar quedando un estimado de 64 filas por una columna. Luego necesito encontrar los residuos. Así que yo llamé residuos ahí menos y estimado. Fíjense que si yo lo quiero visualizar, lo tengo que echar acá abajo, pongo residuos y a ver si me aparece acá abajo, me aparece mi vector de residuos. Residuos cuadráticos a cada i le resto el i estimado y elevo al cuadrado. Tengo mi nuevo vector de residuos 2, que van a ser mis residuos cuadráticos.
Y luego arrancamos el test de Durbin-Watson. Necesitamos que los vectores de los residuos tengan la misma dimensión. ¿Ok? Y para lograr esto un poco, necesito restarle a los residuos en T una observación. Y para esto me parece que es más fácil si les muestro la fórmula. Porque si no, los voy a estar mareando si lo hablo con mis palabras. Vamos al ejercicio 14, a mi test, que está por acá abajo, creo. Acá, prueba de Durbin y Watson. Bueno, fíjense que yo en el numerador tengo los residuos en T menos los residuos en T menos 1. Los residuos arrancan en el tiempo en T igual 1, ¿no? Por lo cual si tengo acá T menos 1, y si arrancase en 1, me daría en T igual a 0, lo cual no tengo ese dato. Por lo cual tengo que arrancar mi sumatoria en 2. Ya que acá me quedaría, el primer dato sería residuo en el tiempo 2 menos el residuo en el tiempo 2 menos 1, o sea, residuo en el tiempo 1, eso elevarlo al cuadrado. Y abajo sí, tengo la suma de los residuos cuadráticos de 1 hasta T. Y después esta es una aproximación con ρ. Bueno, entonces, ahora sí, volviendo un poco. Voy a calcular dos residuos. Uno, que a mi vector de residuos que lo tengo por acá, voy a tomar del residuo 1 al residuo n-1 y la importancia acá de denominar n desde el principio, si no tenemos que estar acordándonos del número. Fíjense, residuos, vamos a correr primero los datos y después vamos a ver qué nos salta. Fíjense que residuos de A me agarra todos los residuos menos el último. Vamos a ver si lo podemos en Excel, es mucho más visual. Fíjense que el último sería menos 5185 en T menos 1 y en T menos 2305. Acá un poco lo mismo. Fíjense que residuos en B. ¿Qué es residuos en B? Arranca la observación número 2 y termina en la última. Termina acá, o sea, pude haber puesto n y era mucho más agradable. De hecho, lo hago de esta forma como para mostrar un poco cómo funciona la función length, pero no hace falta. Voy a meter un n y está bien, y va a estar bien si me deshago este paréntesis. Así que de nuevo lo corro de nuevo y van a ver que me da exactamente lo mismo. Bueno, acá puse un par de comentarios. El que está en T-1 no toma la última observación y el que está en T no toma la primera observación. Y un poco por la formulita que les mostré acá arriba en mi test. El que está en T no toma la primera observación porque arranca en T igual a 2. Y el que está en T-1 toma la última porque cuando llega a T mayúscula, que es la última observación 64, le resta 1. Esa es la parte más confusa del test, me parece a mí. Bueno, y después cuando yo hago básicamente res, porque la llamo así porque es residuos por residuos, básicamente multiplico mi vector de residuos de A por mi vector de residuos de B. Es lo mismo que cuando en Excel yo hago la suma de la multiplicación de estos dos vectores. Fíjense que acá yo estoy multiplicando dos vectores de 1, 64 por 1, o sea, 64 filas por una columna, y 63 tienen. Pero bueno, básicamente lo que está pasando es multiplico el primer componente de uno por el primer componente de otro, sumo y después sumo el segundo y sumo. Le sumo qué cosa, el segundo componente del uno por el segundo componente del otro. Ahora en el aire es bastante molesto, la verdad, así que se los voy a mostrar acá en Excel. Acá es la multiplicación de los dos vectores y después lo que hago es sumarlos. Está por acá la suma de esto. Pero básicamente lo que me tendría que hacer la suma de la multiplicación de estos residuos. Fíjense que me da menos 3, 8, 7 algo y acá me da lo mismo. Pero bueno. Y después ρ, ¿qué va a ser? ρ va a ser esta suma dividido la suma de los residuos cuadráticos. O sea, la suma de los residuos cuadráticos está por acá. Estoy siguiendo la formulita esta de acá. Vamos a buscarla. Estoy siguiendo esta fórmula. En el numerador hice esto y en el denominador de esta forma. O sea, en realidad exactamente esto no pasó, porque lo que hice es otra cosa, que se los muestro ahora, a ver. Ya lo mostré anteriormente, pero lo que pasó fue que nosotros tenemos este estadístico, desarrollamos el binomio y acá vemos que vemos un poco lo que veíamos antes, es la suma de la multiplicación de estos dos vectores.
2 y esto 2 menos 2 menos 2 veces esto. Y a esto se lo denomina el ρ, básicamente. Así que bueno, saco mi coeficiente de correlación ρ. Vamos a correrlo. Me da menos 0,11. Mientras más cercano a 0, menos correlación. Claramente es un valor que fluctúa entre 1 y menos 1. El Durbin y Watson es 2 por 1 menos ρ. Lo corremos por acá, es 2,20 algo. Y el Durbin y Watson exacta, que se los calcula acá de la misma forma que lo hice en Excel, ahora sí. La formulita que estábamos siguiendo un poco antes. Fíjense, la suma de la resolución t menos la resolución t menos 1 cuadrática, ¿no? Si lo vemos en R, a ver qué hace. La suma de la resolución A menos la resolución B al cuadrado, dividido la suma de resolución al cuadrado, básicamente. Y vemos que me da muy similar. Muy similar. Bueno, y ahora, ¿qué hacemos con el test básicamente? ¿Qué hacemos? Bueno, tenemos que, este es mi test de Durbin y Watson, 2, algo. Sigamos un poco de nuevo a los valores. Cuando estoy muy cerca de 2, estoy en zona de rechazo. Así que básicamente no voy a rechazar, porque acá están mis valores límites, que lo busqué en la tabla de Durbin y Watson, es una tabla poco frecuente. Así que no rechazo. Bueno, arrancamos con el test de White, así aceleramos un poco. Pero, de nuevo, necesito una nueva regresión con los residuos al cuadrático como variable explicada. Ya los calculé antes, así que nada, lo llamo I de White a esos residuos cuadráticos que calculé previamente. Recuerden que residuos 2 es I menos I estimado al cuadrado. Luego necesito una nueva matriz de X, pero ahora con mis variables cuadrado y términos cruzados. Pero como estoy en regresión simple, solo tengo los términos al cuadrado, así que corro esto. Le pregunto si es una matriz, me va a tirar que sí lo es. Fíjense que tengo columna de unos, columna de PBI, columna de PBI al cuadrado. Este número es este número acá al cuadrado. Paso 3, buscar los deltas, o sea, estimación de los coeficientes por mínimos cuadrados, para luego encontrar los nuevos y estimado White. Con la formulita, acá de nuevo le metí que acepte más comas. Acá les puse una nota. Y acá saco el estimado, básicamente. Calcular el estadístico. Necesito la variabilidad explicada, la variabilidad total. Ya vimos un poco esto. La explicada, que es justamente lo explicado es lo que yo logré calcular bien. Lo que estimé menos la media, que era la media. La media era la mejor estimación frente a la peor situación posible, donde no tengo variables que explican. Ya explicamos un poco dónde salió eso. Y la variabilidad total es la observación menos la media, todo eso al cuadrado y todo eso lo sumo. Por eso son números, no vectores. Y para chequear puedo usar esto. Se calcula variabilidad no explicada y veo que me da lo mismo la variabilidad total menos la variabilidad explicada o sea, de nuevo, la variabilidad no explicada va a ser lo mismo que si despejase la variabilidad total menos la variabilidad explicada. Si me da lo mismo que calculé estas dos cosas bien. Básicamente que es lo que necesito para mi R. Mi R cuadrado es esto. Variabilidad explicada y variabilidad total. Si quieren lo podemos ver acá abajo. R cuadrado de White. Lo corremos, a ver cuánto me da. Me da 0,03. El estadístico es n por eso. Así que pongo length de mi vector IW. Y mi estadístico me da 2,53 y el p-valor, bueno, de nuevo, como acá acumula a la izquierda, necesito poner uno menos. Y le pido que acumule hasta el estadístico de White. Y de nuevo con unos grados de libertad que son p menos p. Que p son los coeficientes menos el intercepto. O por eso el length de delta, que justamente son los coeficientes estimados. O si quieren verlo como la cantidad de variables que explican, que en este caso son x y x al cuadrado, por lo cual este length delta menos 1 tiene que ser igual a 2. Veamos, length delta. Y si yo a esto le resto 1, esto me debería dar igual a 2. Muy bien. Bueno, y con eso ya terminamos. Vamos a nuestra conclusión. Nuestro p-valor. Nuestro p-valor de White si es menor. Si nuestro p-valor de White es menor a alfa, entonces voy a rechazar hipótesis nula. Caso contrario, no rechazo. Bueno, seteemos alfa primero, que nada, no lo definimos. Seteemos un alfa de 0,05. Digámosle a R cuánto es alfa, describamos el objeto alfa, y si esto me da false, entonces ¿cómo se dice? Me dio false, pero para, algo dije mal, creo. Si el p-valor es menor a alfa, significa que rechazo h0 claramente, entonces acá no voy a rechazar h0, o sea que es falso que el p-valor es menor a alfa. Y si recuerdan un poco la misma conclusión la tuvimos en
en Excel cuando hicimos el test. ¿Dónde estábamos? Acá, el p-valor. P-valor es mayor a alfa, por lo cual no se rechaza la hipótesis nula. No hay evidencia significativa para afirmar que los errores no siguen una distribución normal. Ah, igual esto es Harkever, perdón, cualquier cosa, tiré. Pero no, acá el p-valor es acá. Si no me equivoco esta vez. P-valor de White casi 30%, por lo cual, de nuevo, como el p-valor es mayor a alfa, no se rechaza la hipótesis nula. Bueno, o sea, como no rechazo H0, entonces se dice que no hay evidencia de heterocedasticidad, básicamente. Bueno, y acá vimos que era el mismo p-valor. Acá alfa, el p-valor, si pasa esto, rechaza H0. Como no pasa esto, como no pasó, puedo concluir como es false, como es falso, entonces no rechazo H0. Bueno, y con eso ya concluimos el video.